Amén. Doy la bienvenida a quienes se suman para escuchar este video. Que Dios te esté hablando a través de su Espíritu en este tiempo de reflexión que vamos a tener. Quiero leer dos versículos con ustedes que Juan nos va a proyectar. Marcos 10:27, el primero. Marcos 10:27 dice: para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Quién cree esta verdad? Para Dios todo es posible. La segunda lectura dice algo muy similar, Lucas 1:37. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Todos creemos esto? Todos creemos esto. Bueno, muy bien. Yo les vengo a hablar de los imposibles de Dios. Estamos contradiciendo la palabra de ninguna manera. Sean unos imposibles entre comillas tal vez, porque claramente Dios es todopoderoso. Pero hay cosas que por propia decisión Él y por su esencia y por su naturaleza moral, Él no puede hacer. Quiero que me acompañen en la lectura en Josué capítulo 24, verso 19, Antiguo Testamento, Josué 24, 19. Dice allí: entonces Josué dijo, ustedes son incapaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso. Él es Dios santo y Dios celoso no tolerará sus rebeliones y sus pecados. Y en la carta de Tito, en el capítulo 1, verso 2, dice que Dios no miente, que Dios no puede mentir. Y acá nos encontramos con algo que Dios no puede hacer. Dios no puede negar su naturaleza moral. Él es santo. Santo significa apartado, separado del pecado. Su naturaleza es santa. No es que Él se comporta con santidad. Él es la fuente, el origen de la santidad. Por eso nosotros estamos acostumbrados a un mundo donde tratamos de no pecar, nos esforzamos, oramos para que el Señor nos ayude, tratamos de luchar para no caer en pecado. Pero para Dios, Él es santo. Él no es que trata de ser bueno, Él no puede ser de otra manera porque es su esencia. Él es santo, Él es puro, no hay corrupción en Él. Dios no puede ser Dios por un tiempo y tomarse licencias. No se puede tomar esos permitidos en alguna ocasión. ¿Vieron que existen esas dietas donde uno de lunes a viernes se cuida, está con verdurita, con arroz hervido, con pechuguita, todo magro, y el fin de semana tiene un día para darse el gusto y ahí le da lo que venga, ¿no? Son esos permitidos de la dieta, pero Dios no se da esos permitidos. Él es santo en todo tiempo, 24/7, siempre Él es santo, siempre Él está apartado de mal y Él no puede pecar. Él no puede ir contra su propia naturaleza santa, contra su propia integridad. Pero saben, la santidad de Dios en cierta medida es un atributo comunicable de Él. Es una perfección de Él, pero como que nos la puede comunicar. Por ejemplo, su omnipresencia no es un atributo comunicable. Nosotros no podemos estar en todos los lugares y los tiempos a la vez como Él está. Él puede estar con Abraham ahora, Él puede estar con Adán, Él puede estar con el apóstol Pablo. Nosotros no podemos, ni podemos estar en todos los lugares a la vez. Dice que cuando Jesús resucitó, vio a más de 500 hermanos a la vez. Él ya era otro cuerpo en su resurrección. Ese es un atributo no comunicable, pero la santidad es un atributo comunicable de Dios a nuestra vida. Y todos aquellos que aceptamos a Jesús como Salvador, recibimos de la santidad que algunos, por darle un nombre, aunque no está en la Biblia, la llaman santidad posicional. Es lo básico que tenemos, la capacidad de que por haber aceptado en Cristo, la consecuencia del pecado ya no cae sobre nosotros. Estamos separados de la consecuencia del pecado, que es la condenación eterna. Esto es solamente si aceptás a Jesús como tu Salvador personal. De lo contrario,
el que no cree en Dios es condenado por no poner su fe en Jesús, porque hay un pecado que nos condena. Pero el que ha puesto su fe en Jesús tiene esa santidad posicional en el sentido de que ya no está la consecuencia del pecado sobre él. Pero en la medida que avanzamos, si realmente nuestra fe cristiana no es teórica, es la fe de Santiago, una fe práctica, activa, desafiante, vivencial, vamos a ir cada vez siendo más santos, cada vez separándonos más del pecado, ajustándonos cada vez más a lo que la palabra de Dios nos dice. Esta es una santidad progresiva. Vamos subiendo escalones. Varios conocen esa frase que a algunos ya le aburre, los que me la han escuchado, de que yo comparo nuestra vida cristiana con una escalera, donde cada peldaño que subimos es un peldaño de santidad, un escalón de compromiso con el Señor, de vivir más de acuerdo a Él. No tiene último escalón, subimos y subimos, pero siempre, aunque deberíamos todos ir avanzando en santidad en nuestra vida, en la medida que maduramos y reproducimos el fruto del Espíritu en nuestra vida, siempre es una santidad parcial. ¿Dónde será la santidad completa, consumada? Cuando Jesús venga a buscarnos. Ya allí no pecaremos más, ya no habrá necesidad de perdón por el pecado una vez que hayamos sido resucitados a la plena imagen de Jesús, ya sin la contaminación por la caída. En ese caso ya no volveremos a pecar y ya no se necesitará más ofrendas por el pecado, no se necesitará más de la intervención de Jesús para limpiar nuestro pecado, porque seremos ya plenamente resucitados con una nueva realidad en Cristo Jesús. Pero Dios no puede pecar, y Él es santo. Eso es lo que Él no puede hacer, Él no puede pecar. Él es santo y nos llama a imitarle, a caminar en santidad. De la misma manera que Él no se toma los permitidos de fin de semana, nosotros tampoco debemos imitarle. Jesús nos mostró que se puede, y si caminamos tomados de su mano, también vamos a poder ir avanzando, teniendo como referente, el más grande, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a un varón, una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto ocurrirá cuando Él venga a buscarnos, pero no podemos bajar el referente. Si el referente es el más alto, no nos vamos a conformar con menos que imitar a Jesús. Somos llamados a ser santos porque Él es santo, porque Él no puede pecar. Otra cosa que Dios no puede hacer, si me acompañan a leer cerca de donde leímos el último versículo, Josué 24:15. Josué 24:15. Dice, pero es un desafío que en realidad Dios a través de Josué le hace al pueblo de Israel. Dice, si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes habitan, donde estaban antes o donde están ahora. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. O sea, Josué les presenta una alternativa a tomar. Ustedes pueden decidir, ¿quieren lo de antes, quieren lo de ahora o quieren lo que Dios les ofrece? Elijan, tienen que decidir. Y esto es otra cosa que Dios no puede hacer, quitarnos el libre albedrío. Él ha decidido darnos libertad de elección. Cuando Dios le dice a Adán y a Eva que no podían comer del árbol, no los crea de manera tal de que no puedan pecar. Porque no sería más fácil, si uno lo razona humanamente, ¿para qué Dios se complicó la vida dándonos libre albedrío? ¿Por qué no nos creó de manera tal de que no pecáramos? Y se hubiera ahorrado todos los problemas. Pero Él quiere respetar nuestras libertades individuales. Él no ha creado máquinas, no ha creado marionetas
Él ha creado seres pensantes. Mi viejo solía decir que Dios ha puesto un tribunal en nuestra cabeza donde decidimos, esto está bien, esto está mal, lo hago, no lo hago. Podemos emitir juicios sobre las decisiones que vamos a tomar, sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo. Entonces acá dicen, escojan, elijan. Cuando escogemos, tiene que haber por lo menos dos opciones. Si hay una opción, no elegimos, resignamos. Cuando habla de elegir es que hay más de una opción. Todos podemos escoger. Vos podés elegir obedecer a Dios o desobedecerle, amar a Dios o darle la espalda. Y no es que si decís, yo decido rechazar a Dios, no es que se va a abrir la tierra y te va a tragar, no es que fuego te va a consumir. Por supuesto, llegado el tiempo, toda decisión que tomes en esta tierra va a tener su justa retribución. Nos hacemos cargo y aceptamos las consecuencias de las decisiones que tomemos, pero podemos elegir. Podemos, todos aquí, vos podés decidir darle la espalda a Dios y aún insultarlo, lo podés hacer. Va a tener su consecuencia, pero podés decidir o hacer lo que realmente conviene, que es encolumnarnos detrás de la persona de Jesús y vivir la vida que Él vivió. Jesús en Getsemaní fue expuesto, Él tuvo la oportunidad, hay unas fuertes ganas de dar marcha atrás. Señor, si es posible que pase de mí este momento tan feo que se me viene encima. Humanamente estaba el deseo de dar marcha atrás, pero, y ahí Él tuvo la oportunidad de hacerlo. No es que dice que de golpe vino algo que lo obligó a avanzar. Él decidió, usando su libre albedrío, ir para adelante. Cuando Él es tentado por Satanás en las conocidas tentaciones en el desierto, no es que dice que Él estaba imposibilitado de hacer lo que Satanás le dijera. Él decide, libre albedrío, decide, haciéndose cargo de las consecuencias de todo, decide no escuchar lo que Satanás le dice y obedecer. Vos y yo tenemos libre albedrío. Por eso, allá por 1 Corintios 10, 12 dice que no nos vino ninguna tentación que no podamos resistir. Es porque fiel es Dios que junto con la tentación nos va a dar la salida. Junto con el problema nos da la solución. Por eso cuando decimos, y no me quedó otra, yo no quería pecar, pero no me quedó otra. No es cierto. Una cosa es que mentir me resolvía aparentemente un problema. O me daba la salida más cómoda. O cometer un acto inmoral satisfacía rápidamente ganas que tenía de hacerlo, en lugar de esperar el camino largo, que es el mejor, que Dios nos propone. Pero no es que no podemos, siempre podés elegir con tu libre albedrío. Nunca Dios te pone en una situación donde no haya opción, porque entonces no hay libre albedrío. Es resignarse a la única opción. Pero Dios siempre te pone la opción de aceptar o rechazar, de obedecer o desobedecer, del bien o del mal, de ir por lo que Satanás dice o por lo que Él dice. Porque en definitiva hay dos reinos, la luz y las tinieblas. No hay una tercera opción, un ni en el medio. O estás en lo que Dios dice o estás en lo que Satanás dice. Todos los demás son variantes de esas opciones. Por eso, por default, no hacer lo que Dios dice es hacer lo que Satanás dice. Aunque uno diga, pero yo no soy un satanista, yo no estoy metido en esas sectas diabólicas. No importa, no obedecer a Dios es necesariamente hacer lo que Satanás dice. Pero Dios te ha dado un libre albedrío. ¿Saben qué? Lo lindo de esto es que Dios no busca nuestra obediencia en base al temor. No es que, ¿se acuerdan esa frase que a veces, hacé lo que te digo, Dios te va a castigar? No es así. Dios no nos amenaza. Mira, ¿sé lo que yo te digo o te voy? Cuando los discípulos no son bien recibidos, le dicen a Jesús, ¿quieren que hagamos bajar fuego del cielo? Y dice, ¿ustedes hijos de quién son? ¿De Dios o hijos del diablo? ¿Cómo van a dar como respuesta a una negación a la predicación un castigo? Esa gente tiene que elegir libremente, no por miedo. Porque la obediencia por miedo es una obediencia mientras dure el miedo.
donde ya no me siento amenazado, empiezo a desobedecer. O la obediencia por el qué dirán. Voy a hacerlo porque qué va a decir la gente. Pero cuando estoy solo, la gente no está. Entonces puedo desobedecer tranquilo. Pero cuando la obediencia es por amor, no me importa quién me mire, como dice la canción, no importa quién mire. Lo voy a hacer porque estoy con el amado, estoy con la persona a quien amo. Si es la persona que ama que me lo pide, aunque él no esté presente, es más, si él no está presente, siento un doble compromiso de hacerlo. Porque cuando él venga, yo le quiero decir, mira, lo hice porque me lo pediste. Qué lindo obedecer por amor, no obedecer por miedo. No hay amenazas. Jesús le dijo a los suyos, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse. Yo no los castigo, no los amenazo con lo que les va a pasar si se van. ¿Se quieren ir? Vayan. Siempre Dios y Jesús presentaron la alternativa a sus seguidores de hacer o no hacer. Siempre Dios respeta nuestro libre albedrío y lo que Él quiere es tu obediencia basada en el amor. No en el miedo, no en el que dirán, no en el temor al castigo, sino en el amor a aquel que lo dio primero todo por vos y aquel que te amó primero. Cuando damos a Dios, no lo estamos poniendo a Dios como deudor nuestro. En todo caso, estamos reduciendo en un poquitín la insaldable deuda que tenemos con Él por lo que nos ha dado. Entonces Dios no puede, porque Él así lo estableció, quitarte tu libre albedrío. Siempre tenés la oportunidad. Yo te animo, mientras tengas vida, elegí por Jesús. Elegí por la elección que vale la pena, la opción que vale la pena. Todo lo demás te lleva a la destrucción. Hay un versículo, una frase de la Biblia que dice, hay caminos que al ser humano le parecen derechos, pero su final es un camino de muerte. Por eso elegí el camino que se ve como el más angosto, como el más dificultoso, pero es el que te bendice y te lleva a la vida eterna con Cristo Jesús. Toda otra opción que no sea Cristo, camino de muerte. Por eso tenés la oportunidad de elegir, usala para bien, usala en esta vida, elegí a Jesús. Avanzamos un poquito más. Otra cosa que Dios no puede hacer. 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Él, como Dios, estableció leyes que rigen este mundo, que rigen el sistema mundo en el que estamos. Leyes morales, pero también leyes físicas. No, a veces, imagínate que una persona la vemos caerse de un edificio elevado, de un piso muy alto, cae, se estrella contra el piso y muere en el acto. Decimos, ¿por qué Dios, que es bueno, no evitó que al caer se muriera? Porque Dios estableció una ley, que es la ley de gravedad, donde interviene la masa, hay una ley física, mi masa con la aceleración de la gravedad, hay una ecuación que determina con qué fuerza voy a impactar con el piso. Son leyes físicas que Dios ha establecido. Si en el momento que esa persona cae, Dios quitara la ley de gravedad para escuchar mi oración, se va la atmósfera, se va el oxígeno, sería un desastre mundial. Dios ha fijado leyes, Él sustenta con sus leyes. Pero es muy común preguntar, ¿por qué, Señor, pasa lo que pasa? Saben, Dios tiene una voluntad intencional, es la intención de lo que Él quiere hacer. Él quiere el bien, dice, es intención de Dios que no muera ninguno de sus pequeñitos. Esa es la intención de Dios. Pero este es un mundo que precisamente porque Dios nos ha dado libre albedrío, teniendo igual posibilidad de elegir lo que Dios pide o desobedecerlo, ha elegido la desobediencia. Fíjense que hemos sacado a Dios de las escuelas. No, las escuelas son laicas. Hemos sacado a Dios de las escuelas. Hemos sacado a Dios del sistema de salud. Hemos sacado a Dios del matrimonio. Hemos sacado a Dios de la familia. Estamos viviendo el mundo que hemos elegido. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Él tiene una intención, pero también permite que elijamos. Hemos decidido llenar este mundo de sustancias cancerígenas. El cáncer crece cada vez más. Hemos decidido arrancar los árboles de donde deberían estar. Hemos decidido extinguir especies. Bueno, todos ese querer jugar a ser Dios trae sus consecuencias.
Saben, por ejemplo, por poner un ejemplo de cómo Dios estableció el cuidado de la tierra, había la ley de jubileo, cada 7 años la tierra debía descansar. La tierra no debía ser trabajada 1 año de cada 7 para que se repusiera. ¿Saben lo que hemos hecho con los cultivos de soja? La soja barre los nutrientes de la tierra. Y aparte, ¿quién va a dejar descansar 1 año la tierra con lo que se pierde de cultivos? Bueno, así estamos. Los desechos tóxicos son eliminados a los ríos como nada. Hace un tiempo atrás íbamos a cruzar a Chile y tenía un bote inflable que tenemos compartido con Marcelo y lo llevamos cuando vamos a los lagos así. Y me dice, no, el bote no puede pasar porque hay una alguita que contamina en el sur argentino, no queremos que pase acá. Bueno, ahí me hicieron una lavadita, hubo que tirarle no sé qué. Bueno, qué bárbaro, dice uno, qué exigente que son en este país. Estábamos en Puerto Varas, una ciudad ya hermosa de allí, y hablando con uno me dicen, le digo, ¿cuál es la playa más linda acá? Acá y acá, pero para allá no se puede ir porque se han tirado desechos tóxicos y no se puede ir. Le digo, me están haciendo que no pase la alguita de allá y hay un montón de playas que está inhabilitada por los desechos tóxicos. Entonces, estamos nosotros queriendo jugar a ser Dios. Y después decimos, ¿por qué las muertes? ¿Por qué estas enfermedades nuevas que aparecen? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios ensaña así con la humanidad? Transgredimos sus leyes. Dios ha puesto leyes, pero Dios tiene una voluntad permisiva. ¿En qué sentido? Que nos permite tomar nuestras propias decisiones y debemos hacernos cargo de la consecuencia. Pero saben, al final de todos los tiempos, la voluntad definitiva de Dios se va a cumplir. Leí un ejemplo que me pareció muy bueno de cómo todo termina encauzando, pase lo que pase, en la voluntad final de Dios. Si uno va a un río chico, como un río de Córdoba, sin ofender los ríos cordobeses, que son hermosos, que a mí me encantan, pero de poco calibre, tipo arroyito, y uno le empieza a poner piedras, puede llegar a empezar a desviar el cauce normal del río. Y si se juntan muchas personas y traen muchas piedras, lo pueden desviar en serio. Pero ¿saben qué pasa al final? El agua termina retomando su cauce otra vez. Yo he tenido la oportunidad de conocer, y hemos ido varias veces porque nos encanta, ahí el dique que hay, ¿cómo es que se llama? En la zona de Valle Grande, ahí donde empieza el cañón del Atuel, el dique del Atuel. Y el río se forma muy arriba, después está ese dique enorme que es bellísimo, uno puede nadar ahí. Pero si uno sigue río abajo, llega un momento que el río se vuelve a formar. A pesar de que eso lo desvía totalmente, el agua vuelve a formar su cauce. Y termino con un ejemplo que a mí me contaron, que no lo pude encontrar por internet, pero dicen que, no sé en qué parte del mundo, porque no encontré la noticia, desviaron el cauce de un río y tiempo después se construyó un pueblo donde estaba el río. Y muchos años estuvo ahí, hasta que vino una tormenta de esas tremendas. Fue una inundación fatal y el río retomó su cauce y voló al pueblo. El pueblo desapareció bajo el cauce del río. ¿Qué quiero decir con esto? Las piedras que podemos poner al cauce de la voluntad de Dios desvían su voluntad permisiva y son piedras de tropiezo a su voluntad. Pero tarde o temprano la voluntad de Dios va a retomar su cauce y va a llegar a donde Él quiere que llegue. Por eso no es que Él hace su voluntad así por decreto y que caiga quien caiga, no. Nos respeta y aún a veces podemos estar siendo un verdadero obstáculo en la voluntad de Dios, pero a la larga Él va a encaminar todo de manera tal para que su perfecta voluntad sea hecha. Dice en Romanos 12:2 que su voluntad es agradable y perfecta. Él siempre quiere lo mejor. Pero ¿por qué las guerras? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El libre albedrío del ser humano lo explica. Pero Dios, al final, cumplirá su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Siempre lo va a hacer.
Oh hombre, dice en Miqueas, Él te ha enseñado, te ha proclamado lo que es bueno. Es obedecer su palabra, amar la justicia, humillarte ante tu Dios. Él nos ha declarado lo que es bueno. Depende de nosotros si lo aceptamos o no. Pero Dios no va a transgredir sus propias leyes y Él permite muchas cosas porque nos respeta a nosotros. Pero al fin de los tiempos, su perfecta voluntad se va a cumplir y por eso podemos descansar en esto, que todas las cosas se encaminarán para Él. Como dice ahí en Filipenses 2, que hoy Enzo creo que lo nombraba, que dice, para que todos se humillen ante Él y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y termino mencionando lo último que Dios no puede hacer, otro gran imposible de Dios. Miqueas 7:18, si lo tenemos ahí para proyectarlo, Miqueas 7:18, existe Miqueas, aunque usted no lo crea, y el 7:18 dice, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad? Yo lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su heredad. No estarás airado para siempre, porque tu mayor placer es amar. No estarás airado para siempre, porque tu mayor placer es amar. Y leo uno más, en Jeremías 31:3, en la Reina Valera 60, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. El último imposible de Dios al que quiero referirme, Él no puede dejar de amar. Él no puede dejar de amarte. Es porque, a diferencia de nosotros que podemos tener amor, que podemos tratar de desarrollar el amor en nosotros, Él es amor. Él es la fuente del amor. No solo que tiene, sino que es amor. En Efesios 3:19 nos habla de que el amor de Dios excede todo conocimiento. No hay inteligencia artificial que pueda transmitirnos la medida del amor de Dios, porque no hay algoritmo que pueda expresar el amor de Dios. No se entiende, no se explica, no se puede razonar, no se puede tratar de expresar por una ecuación. El amor de Dios solo se lo acepta. No se lo puede razonar, se lo acepta. Porque si lo queremos razonar, caemos en absurdos, porque nuestro amor es totalmente condicionado. ¿Cuántas veces vemos que sí, yo me enamoré de esa persona, pero después pasó esto y pasó esto? Es un amor que va y viene, es un amor que depende de las circunstancias. El amor de Dios es incondicional. No hay nada, pensá en la aberración más grande que puedas hacerle a Dios, en las palabras más desagradables que le puedas decir a Dios, pensá en lo más horrible que le puedas hacer a Dios, te quedás corto porque no alcanza para que Dios deje de amarte. Por supuesto que te va a dar la retribución a tus obras porque Él, así como es amor, también es justicia. Él es justo, pagará a cada uno según sus obras, pero así tenga que darte lo que te corresponde a tu decisión, la condenación eterna no por eso dejaría de amarte. Pero lo bueno de esto es que si le diste la espalda a Dios y quedaste lejos de Él, Él provee una alternativa en Jesús. No importa las aberraciones más grandes que haya hecho contra Él, si hoy aceptás a Jesús como tu Salvador, tu amor te alcanza. Y vos decís, pero después de lo que yo hice, Él no me puede amar. Bueno, te faltó, no podés hacer cosas tan malas que hagan que Dios deje de amarte. Él no puede dejar de amarte. Su mayor placer es amar. Con amor eterno te ha amado. Qué difícil poder decir, sí, yo amo a esta persona con un amor eterno, porque no sabemos qué va a pasar. Y si de golpe me hace una de esas que me destruyen, que daña a mis seres más queridos, yo no lo puedo seguir amando. Bueno, el amor eterno de Dios es así, con amor eterno te ha amado. No es un amor con fecha de vencimiento, no es un amor que caduca, no es un amor que va a durar bastante, es un amor
eterno. No existe otro amor así. Pero cada vez que empezamos a caminar en el camino de Jesús y vamos desarrollando nuestra relación con Él, su amor empieza a impregnarnos. Su amor empieza a cada vez ir derribando fortalezas de odio, de rencor, y empezamos a ser llenos de Él. Solo Dios tiene un amor que excede todo conocimiento. Y solo Él te ama de una manera incondicional. Por eso debemos prodigar ese amor hacia los demás. Dios no puede hacer el mal, Dios es santo. Pero allí en 1 Pedro 1, 15 y 16 nos dice que seamos santos porque Él es santo. Él no puede pecar. Primer imposible de Dios, Él no puede pecar. Segundo imposible de Dios, Él no puede quitarnos el libre albedrío. Él ha decidido darnos libertad, nos ha creado seres pensantes, aunque ese pensamiento pueda alejarnos de Él. Él no puede transgredir sus propias leyes. Él ha creado leyes que rigen este mundo. Él tiene una voluntad hacia nosotros, su voluntad perfecta, pero muchas veces que su intención para nosotros, Él tiene que permitir cosas. Tiene que permitir cosas para que podamos seguir en este mundo caído. Pero a la larga, como ¿se acuerdan? El agua que termina retomando su cauce a pesar del obstáculo que le pongamos, su voluntad definitiva, que es buena, agradable y perfecta, se va a terminar cumpliendo. Y el cuarto imposible de Dios es que Él no puede dejar de amar. Su naturaleza es amor, su esencia es amor, es el origen, es la fuente del amor. Y Él te ama como su especial tesoro. Ahora, ¿qué debemos hacer ante este tremendo amor? ¿Ser espectadores nada más? ¿Quedarnos en el asiento diciéndole, Señor, vos que sos bueno y tenés amor, hacé la obra? ¿O por qué no permitir que ese amor se haga práctico, se haga vivencial en nuestra vida y hagamos lo que tenemos que hacer? Compartamos de ese amor, llevemos el amor, llevemos su perdón, llevemos su gracia, llevemos sus abrazos, demos su ayuda, seamos parte de la obra de amor de Jesús. Dentro del libre albedrío que te da, te permite ser observador. Te permite nomás ser de los que tienen grandes intenciones del corazón, pero nunca hacen nada. Te deja ser de ese equipo. Pero también con ese libre albedrío que tenés, te anima a que seas de los que se la juegan por Él. De los que se ponen la camiseta de Jesús y van a pelear hasta la última batalla por Él. ¿De qué lado estamos? Tenemos un Dios, gracias a Dios por estos, entre comillas, imposibles de Dios, que nos hace receptores de su bendición. Él no puede negar su naturaleza moral, Él es todo lo que puede ser y espera que nosotros tomemos de esas características, de esas perfecciones que nos quiere comunicar. Es un desafío que tenemos por delante, pero Él nos ha dado la oportunidad de pelear la buena batalla de la fe, de ser sus instrumentos, de ser sus medios aquí. Cerrá un minutito tus ojos y permitite verte reflejado en el espejo de Jesús. Señor, en esta hora, gracias, porque esas cosas a las que te autolimitaste para no poder hacer, permiten que nosotros seamos tan bendecidos. Gracias porque respetás nuestra decisión, te importa nuestro pensamiento, te importa nuestra decisión. Aunque somos como un grano de arena, en este mundo nos ves individualmente y te importamos hasta tal punto que enviaste a Jesús para que Él pague el precio más alto por nosotros. Gracias porque te importó cada una de nuestras decisiones. Gracias, Señor, porque respetás. Gracias, Señor, porque has dejado leyes que nos gobiernan. Señor, que dejemos de culparte por un mundo que se ha salido de tus reglas, salido de tu voluntad y ha querido demostrarse a sí mismo que puede competir con el Dios creador. Y hoy vemos los tremendos desastres que tenemos que atravesar.
tantos desastres físicos como desastres familiares, desastres económicos. Señor, cuando creaste un mundo con exceso de recursos, vemos la tremenda pobreza. Señor, que nos volvamos al Dios creador, que levantemos los ojos y te demos el lugar que te corresponde. Y gracias, Señor, porque nos amaste de esa manera que ni vale la pena tratar de entender, hay que aceptarla porque excede nuestro conocimiento, no hay manera de entenderlo. Aceptamos por fe y agradecidos tu amor incondicional. Gracias, Señor, porque no mereciendo nada, en Cristo lo tenemos todo. Señor, que nuestra manera concreta de expresarte ese agradecimiento es viviendo vidas que te honren, cumpliendo la misión que nos has encomendado de ser sal y luz, de ser tus discípulos, imitadores de Cristo, que llevemos el modelo de Jesús a todo lugar, que seamos la eclesía que lleva las verdades del reino a todo lugar. Señor, te agradecemos por ese amor, te bendecimos y te exaltamos en esta hora y te damos la gloria y el honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Llegaron los chicos ya? A ver, ¿los podemos hacer pasar?